¿Qué tal amigos de Relato al Desnudo? Miren lo que van a ver hoy. Es el ejemplo perfecto de por qué el periodismo en Argentina está en crisis de identidad. Tuvimos una conferencia de prensa de primer nivel. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciando el Super RIGI, miles de millones de dólares en inversiones que nunca vimos. Y la ministra de Seguridad, Alejandra Montoliva, detallando un golpe histórico al narcotráfico, con 400 kilos de cocaína incautados. ¿Y qué hicieron los periodistas? En lugar de preguntar por el futuro del país o por cómo se le gana a la droga, empezaron con el chiquitaje, a preguntar por internas, por declaraciones juradas y por el riesgo país, tratando de opacar las noticias que realmente le importan al que labura, a la gente. Hoy vamos a desnudar quiénes son estos personajes, que en vez de informar, parece que están dando la letra para la tribuna. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero destacar la inauguración del Centro Industrial de Mercedes-Benz en Zárate, el cual tuve el honor de conocer hace algunas horas, vengo de ahí. Se trata de la primera planta automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años y significó una inversión de 110 millones de dólares. Esta fábrica va a generar un total de 2.500 empleos y va a fortalecer la cadena de valor automotriz argentina por su cercanía con el puerto y además claramente por su potencial exportador. El 22 de marzo de 2024, en esta misma sala, anuncié esta inversión y bueno, ahora poco más de 2 años después, esto es simplemente una realidad, es ni más ni menos que un testimonio del cambio de época que estamos viviendo. Pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a una Argentina donde empieza a primar la estabilidad. Por otro lado, en el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paso a recordar que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la Ley número 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce siempre y en todo lugar en más inflación o más pobreza. Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. Quiero ser claro en este aspecto. El Gobierno Nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso en el presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026. Todo esto sumado a que durante la administración anterior se le transferían los fondos a las universidades hasta con 4 meses de atraso y en el marco de una inflación del 211,4% anual. Hoy esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios. El Gobierno Nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026, que contempla la función salud, tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país. Es decir, una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales. El derecho a la educación y a la salud son derechos humanos fundamentales, inalienables y universales. Esperamos que prime el sentido común y la sensatez. En otro orden de cosas, quiero hacer una mención a la decisión de la justicia
de reafirmar la vigencia de la Ley 26.639, la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar. En el día de la fecha, la justicia ha revocado un amparo presentado por distintas organizaciones en la provincia de Santa Cruz que frenaba su implementación. Sancionada con 40 votos en el Senado y 137 en diputados, esta reforma protege a los glaciares y las geoformas del ambiente periglaciar que cumplen funciones hídricas. Esto permite, en función de rigurosas evaluaciones técnico-científicas, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley. La redacción de la ley original era de tan ambigua interpretación que provocó la prohibición de actividades mineras en zonas donde no había nada que proteger. Esto llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución Nacional, que determina la utilización racional de los recursos naturales, y al artículo 124, que versa sobre el dominio originario de las provincias. Estas modificaciones realizadas a la ley responden a un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio, conformada por Catamarca, Jujuy y Salta, y de la Mesa del Cobre, integrada también por Mendoza y Jujuy, además de las ya mencionadas. Esta reforma les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos y queda bajo responsabilidad de ellas las tareas de identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista. Para tomar dimensión sobre el impacto de esta ley, Argentina va a generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales, algo que nos convertiría en una potencia mundial en minería. Por esta razón es que no nos sorprende que haya actores que, financiados por intereses foráneos, decidan judicializar la voluntad popular y democrática. Que quede bien claro, no vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos. Tampoco llama la atención el sórdido silencio que guardan estos mismos sectores frente a las actividades unilaterales e ilegítimas de las empresas Rocoper Exploration y Navitas Petroleum, que pretenden explotar recursos de los argentinos en la cuenca Malvinas Norte y en las Islas Malvinas, territorio nacional irrenunciable. No vamos a dejar que organizaciones internacionales ambientalistas de intereses espurios pasen por encima de los derechos de todos los argentinos. El gobierno del presidente Javier Milei defenderá con uñas y dientes la soberanía popular y el rumbo que los habitantes de este suelo han elegido. En otro orden de cosas, quiero contarles que el exitoso operativo realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones, de la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional le ha asestado un nuevo golpe al crimen organizado. En un operativo coordinado en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, interceptaron una avioneta que trasladaba más de 400 kilos de cocaína en uno de los procesos de incautación de droga más importantes de la historia de nuestro país. Quiero felicitar a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, por su liderazgo al frente de las fuerzas y a cada agente por su participación en este operativo. Ejecutar un golpe como este al crimen organizado implica meses de investigación y un enorme valor para enfrentar a peligrosos delincuentes. Muchas gracias. Este importante operativo se suma a las cifras récord de incautación alcanzadas el año pasado, donde el decomiso de cocaína alcanzó niveles récord, al superar en 11% el máximo registrado en el año 2017. A continuación, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien me acompaña a mi izquierda, pasará a comentarles detalles del operativo. Alejandra, por favor. Muchas gracias, jefe de gabinete. Muy buenas tardes a todos. Me permito describir y detallar este golpe al narcotráfico, no solo en la provincia de Santa Fe, este golpe al narcotráfico histórico para el país, como muy bien lo mencionaba el jefe de gabinete. En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y una especial mención a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, junto a la Policía Federal, al Departamento Federal de Investigaciones,
Muchas gracias al comisario general Roger, al comisario general Quevedo y Laurens, que estuvieron a cargo del procedimiento. La Policía Federal llevó adelante un importante procedimiento en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, donde se interceptó por primera vez en la historia argentina una avioneta tipo Cessna 210 en una pista clandestina. La investigación fue desarrollada durante 45 días, contó con la intervención del Procunar a cargo del doctor Diego Iglesias, con la participación del fiscal federal Esquilabra y el Juzgado Federal de Garantías número 1 de Rosario a cargo de Carlos Veras Barros. La causa inició a raíz de una escucha de un abonado telefónico aportado por la DEA, y a partir de ese momento se tomó conocimiento que estaba vinculado a vuelos clandestinos procedentes de Bolivia. Se tomó conocimiento que ese abonado tenía conexiones con José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, piloto y miembro de organización narcotraficante en su momento de Sebastián Marcet, asesinado en Bolivia el 26 de abril de este año. Se llevaron a cabo tareas de investigación, vigilancia, seguimiento realizada por las brigadas y grupos especiales desplegados en la zona. Con mayores precisiones, el operativo fue diagramado por el Escuadrón Aéreo de Policía Federal. Participaron los grupos GEOF y G1, ocultos durante semanas, y eso hay que resaltar, hombres y mujeres que permanecieron en una zona inhóspita, sin conexión y sin señal satelital, sin señal de celular, sumadas a brigadas operativas y personal técnico que manejaban drones, cámaras ocultas, comunicación satelital. Como resultado de estas tareas investigativas, el personal detectó finalmente el arribo de una aeronave a un campo investigado en inmediaciones del establecimiento Don Julio. En ese momento se procedió a su interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar, incluso minando la pista para que no pudieran escapar. Esto hace de este procedimiento un hito histórico porque es la primera vez que tiene todas estas características. Fueron detenidas 8 personas, entre ellas el piloto y el copiloto, los 2 de nacionalidad boliviana, y 6 argentinos integrantes de la organización criminal. Se secuestraron además camionetas, camiones, equipos de comunicación y 16 teléfonos celulares que seguramente arrojarán más información de la organización criminal. El procedimiento se desarrolló en el marco del nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, cuya dinámica de trabajo ha permitido una articulación ágil y eficiente entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas federales intervinientes. Finalmente, decirles que con operativos y procedimientos como este, que se suman a las cifras que mencionaba recién Manuel Adorni, somos el país de la región que más difícil le está poniendo la situación a las organizaciones criminales y al terrorismo. Esto no es una conclusión mía, son palabras casi textuales de nuestra alianza en la región, nuestro compromiso hemisférico con la seguridad nacional y, por supuesto, las conclusiones a las que se llegaron en esta semana luego de una jornada intensa de trabajo con Homeland Security y con el Departamento de Estado. Muchísimas gracias. Gracias, ministra, y felicitaciones a todas las fuerzas intervinientes, por supuesto. 2 temas más. Primero, una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la Ley de Modernización Laboral votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia. Por último, comentarles que en los próximos días el Gobierno Nacional va a enviar al Congreso de la Nación el denominado Super RIGI, un nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el RIGI original y que se aplicará a sectores que nunca han existido
en la República Argentina. Hasta el momento, en el marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones, se aprobaron 13 proyectos que generarán trabajo e inversiones por un total de 28.000 millones de dólares. Los proyectos, gracias al apoyo y a la coordinación con gobernadores, beneficiarán a las provincias de Mendoza, Río Negro, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Fe y a la provincia de Buenos Aires. Sumando las propuestas presentadas y que aún se encuentran en proceso de evaluación, en total, el RIGI producirá inversiones en la economía real por más de 94.900 millones de dólares, con un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en más de 40.000 millones de dólares anuales. Además, quiero destacar que muy pronto se sumará un proyecto de Chevron en Vaca Muerta por otros 10.000 millones de dólares, que es posible gracias a los excelentes vínculos con compañías internacionales que mantiene esta gestión, así como el incansable trabajo del presidente de la Nación, el equipo económico y la Cancillería Argentina. Como siempre decimos, cada viaje al exterior del presidente significa más beneficios para todos los argentinos. Estamos seguros que este nuevo régimen traerá otra avalancha de inversiones. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien va a desarrollar detalles del Super RIGI. Ministro. Bueno, gracias Manu. Buenas tardes a todos. Para poner un poco en contexto el porqué de esta iniciativa, por ahí es bueno explicar lo siguiente, que es Argentina fue siempre, durante las últimas muchas décadas, un país que incurrió en un exceso de gasto público que derivó siempre en un gran o enorme déficit fiscal. Esto pasó por más de los últimos 100 años, donde, como dice siempre el presidente y digo yo, en el 90% de esos años Argentina corrió déficit fiscal. La forma de financiar este exceso de gasto fue típicamente subiendo impuestos, tomando deuda o financiándolo vía emisión monetaria. Entonces, este aumento de impuestos que particularmente se exacerbó en las últimas 2 décadas y media, hizo a nuestra economía cada vez menos competitiva, cada vez más ineficiente. Y a su vez, el financiamiento monetario de ese déficit generó cada vez más inflación. Entonces, como consecuencia de eso, la gente tuvo cada vez acceso a menos productos, porque eso también, al ser poco competitivo e ineficiente, hizo que nuestra economía se cerrara cada vez más. Entonces, la gente tenía acceso a poca variedad de productos de baja calidad y sobre todo caros. Entonces, cuando nosotros llegamos, esa situación era más crítica aún, porque entre el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal teníamos un déficit consolidado de 15 puntos. El déficit fiscal es el déficit que está en el Tesoro Nacional. El cuasi fiscal también es el déficit fiscal que el fisco le traslada al Banco Central. Por eso nosotros siempre hablamos de déficit consolidado. Entonces, nuestra primera tarea, por supuesto, era poner la casa en orden y contra todos los pronósticos, en un mes pudimos terminar con el déficit fiscal, como saben, y en 6 meses con el déficit cuasi fiscal. Pero más allá de eso, nuestro objetivo, por supuesto, era y es atraer inversiones, porque atraer inversiones es lo que garantiza un crecimiento sostenido en el largo plazo y además garantiza un mayor nivel de empleo. No es una casualidad que en el esquema anterior, digamos, el empleo no crezca en Argentina desde el 2011 y que no tengamos un crecimiento sostenido en el país desde el 2015. Esto es producto, de vuelta, de que nunca logramos incentivar las inversiones y que el régimen anterior, por el contrario, desincentivaba las inversiones porque el empresariado podía trasladarle todo el costo de estas ineficiencias a la gente, que en definitiva era la que terminaba pagando de vuelta con precios más caros y bienes de menos calidad toda esta ineficiencia económica. Entonces,
Al principio del mandato dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para atraer inversiones en una economía que, como acabo de decir, los últimos años no hizo otra cosa que generar suba de impuestos? Era muy difícil de hacer porque teníamos un track record que nos jugaba muy en contra y una carga impositiva que hacía que las inversiones no fueran rentables. Así surgió entonces el régimen de incentivo de grandes inversiones, donde esencialmente lo que hicimos fue dar, garantía institucional y mejores condiciones impositivas para tratar de atraer estas inversiones. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Acá para mí es importante resaltar dos cosas. Una es que el país tiene un activo tremendamente importante y yo lo veo en cada viaje que hacemos juntos, que es nuestro presidente. El presidente es, como digo, el principal activo porque desde el día 1 captó la atención del mundo con sus ideas liberales, con sus formas, y esto realmente hizo que el mundo le volviera a prestar atención a Argentina. Pasamos de ser un país absolutamente irrelevante, donde nadie nos prestaba atención y si había alguna era por los desastres que hacíamos, a que el mundo empezara a mirar con atención qué era lo que estaba haciendo Argentina. Pero a esto se agregó ahora, después de 2 años, los resultados. Ustedes habrán visto, o por ahí no, los invito a que la vean, la presentación que el presidente dio tanto hace una semana, no me acuerdo si fue en Parque Norte, y la presentación que dio recientemente en el viaje que acabamos de volver en el Instituto Milken, donde expone todos los resultados económicos de estos años, de estos 2 años, donde queda bien de manifiesto que las ideas de la libertad funcionan. Entonces, esta combinación hizo que realmente haya un interés enorme por venir a invertir a Argentina. Realmente los números que decía Manuel recién, en las próximas semanas van a subir bastante más porque, si no me equivoco, Daniel, en las próximas semanas probablemente vamos a estar llegando a pedidos de inversión a través de este régimen que se van a acercar a los 140.000 millones de dólares. Realmente, si hace 2 años me hubieran preguntado si esto iba a ser posible, realmente hubiera pensado que no. Entonces, son cifras altísimas que van a generar una enorme cantidad de empleo, pero que además generan los recursos suficientes, dólares que, dan la posibilidad de que hoy que tengamos un tipo de cambio libre, donde la gente si quiere puede comprar dólares, las empresas si quieren pueden repatriar dividendos y las empresas también que necesitan inversiones pueden importar bienes de capital para poder hacer ahora sí sus productos más eficientes. Y todo esto, se da en un contexto, de crisis global o de shock externo, en el que en cualquier otro momento de nuestra historia un shock externo de estas características, como todos los argentinos saben, hubiera desestabilizado por completo nuestra economía, hubiera hecho que el dólar se hubiera ido a las nubes, que la inflación escalara. Y hoy Argentina es uno de los países que mejor ha logrado llevar adelante esta situación de este shock externo. Al punto que yo vengo de las reuniones del G20. El G20, para que la gente sepa, es el grupo de los 20 países que se juntan tanto ministros de Economía como presidentes del Banco Central unas 2 o 3 veces al año. Y Argentina era el ejemplo de país a seguir en esta última reunión del G20. Al punto que la Managing Director del Fondo Monetario Internacional definió ante este shock los países
más y menos vulnerables. Y la vulnerabilidad la definió como los países que eran importadores de petróleo y tenían déficit energético versus los menos vulnerables, que eran los países que tenían superávit fiscal y superávit energético. El único país del G20 en esa situación con superávit fiscal y superávit energético es Argentina. Y esa es la razón por la que, como dije, Argentina es uno de los países que mejor está transitando este evento externo. Es decir, en economía no hay casualidades, es todo causalidades. Ahora bien, esta situación geopolítica particular, de alguna manera lo que hemos visto en los últimos viajes, desde el Argentina Week e incluso que el interés por invertir en Argentina se ha exponenciado todavía más, porque ahora además hay muchas empresas que no solo atraídas por lo que Argentina está haciendo por los resultados que han logrado, sino además por un tema de diversificación, es decir, bueno, tengo que asignar recursos a países que por ahí estratégicamente nos convenga más, ha, digamos, incrementado y exacerbado la atención y el deseo de invertir en nuestro país. Y ahí surgió un día la idea, y esta es una de las ventajas también de contar con un equipo económico de profesionales extraordinarios del talento de Daniel González, que es nuestro secretario coordinador de Energía y Minería, que un día vino a la oficina y me dijo, ¿podemos pimponear algo? Porque estoy pensando en la idea de un super RIGI que implique todavía más beneficios impositivos para lograr una mayor industrialización de lo que son nuestros recursos. Y dije, excelente idea, empezamos a buscar entonces la vuelta ahí de qué es lo que esto tenía que englobar y llegamos a la conclusión que lo mejor era que esto englobara todos esos sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, de manera tal que podamos generar mayores inversiones, mayor empleo, mayores exportaciones, pero que además tuviera mayor recaudación fiscal, porque si bien vamos a estar cobrando menos impuestos, vamos a estar cobrando impuestos que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país. Entonces, bajo esas premisas, el grupo que lidera Daniel del RIGI, junto con Pablo Lavini, otro extraordinario profesional, se empezó a diagramar este nuevo esquema, que en definitiva a lo que apunta es a esto mismo que acabo de decir. Y doy algún ejemplo. Digo, Argentina va a ser, decías bien Manu, una potencia minera en algunos años. Vamos a ser grandes productores de cobre de acá a unos pocos años. Ahora bien, existe, por ejemplo, la industria de lo que es el refinamiento y el laminado de cobre, que está en una especie de boom. De hecho, hoy hay falta de oferta de lo que es refinamiento y laminado de cobre. Pero además es una industria que va a crecer exponencialmente porque está empujada por todo lo que es electrificación e inteligencia artificial, que como ustedes saben está habiendo una inversión fenomenal en esto. Bueno, esta es una industria entonces en la que Argentina, a partir de ahora, podría tener, digamos, estos beneficios y podría hacer que entonces empresas se focalicen en nuestro país para venir a desarrollar estas industrias. Podría ser, por ejemplo, por citar otro ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos, incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre, entonces empieza a haber estas sinergias. Pero, digamos, ejemplos puede haber muchos, puedo decirles producción de paneles solares y turbinas eólicas,
cadena de valor del uranio, productos industriales a partir de la pesca, fertilizantes de potasio, fósforo, digamos, pueden ser, bueno, hace una semana estaba hablando con un banquero también que asesora a una empresa que hace data centers para inteligencia artificial de Singapur. Como parte de este esquema que yo les digo que las empresas están pensando en diversificarse, ahora se van a diversificar a Sudamérica. Uno de los candidatos para invertir es Argentina. Bueno, este nuevo RIGIC probablemente pueda hacer que esta empresa finalmente decida esta inversión en favor de Argentina. Estamos hablando de una inversión que pueden ser 20.000, 30.000 millones de dólares. Entonces, en definitiva, lo que para mí es importante resaltar de todo este esquema es que este es un esquema que no apunta al corto plazo. Es un esquema del que se van a beneficiar todos los próximos gobiernos. Es un esquema que viene a transformar la matriz productiva argentina, ¿sí? Incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales. Esto es para nosotros clave. También viene a poner a Argentina al tope de la lista, ¿sí? A la hora de decidir para estas empresas, como ponía el ejemplo recién de los data centers, bueno, en dónde finalmente invertir. También vale recalcar que no refiere solo a minería o hidrocarburos. Como dije, puede ser agro, pesca, forestación. Puede ser todas esas industrias que hoy no están en Argentina. Y lo más importante, va a generar una gran cantidad de empleo para todos los próximos años. Entonces, nos parece algo que va a tener un impacto extraordinario en la economía, que va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, que va a generar muchas más, como digo, exportaciones y una mayor recaudación que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía, para todos los argentinos, para que podamos tener cada vez más una economía más competitiva y la gente se pueda beneficiar, entonces, como dice siempre el presidente, con una mayor variedad de bienes de mejor calidad a un mejor precio. Bueno, gracias Toto. Bueno, como estaba previsto, tanto por tema incautación de drogas, que lo que expresó la ministra Monteoliva, como el Super RIGI, que se expresó el ministro Caputo, se abren a preguntas. No sé cómo está organizado, pero... Sí, al ministro, ¿qué tal? Guido Carelli, del diario Clarín. Al ministro de Economía, teniendo en cuenta que entiendo que no podemos realizarle preguntas hoy al jefe de gabinete, al ministro de Economía quería preguntarle, teniendo en cuenta que el riesgo país hoy se mantiene por encima de los niveles de 2018, a pesar de que en aquel entonces había un déficit de 4 puntos en una gestión que usted integró y que hoy hay superávit, ¿por qué no baja más el riesgo país? Y teniendo también en cuenta su rol en la mesa política, ¿no considera que el ruido institucional y político en torno a la situación del jefe de gabinete y sus derivaciones judiciales pueden conspirar contra ese objetivo de bajar más el riesgo país, frenar la llegada de inversiones o la sanción de leyes claves? ¿No teme que, de no aclararse rápido, eso pueda complicar más la situación? Digo porque no es del todo claro porque también Carlos Frugoni, que estaba en su ministerio, fue apartado, echado por no incluir propiedades en su declaración jurada. A ver, la idea de la conferencia de vuelta es contestar preguntas relacionadas al tema del Super RIGI. Igual no tengo problema en contestarte ninguna de esas preguntas, pero que las próximas se suscriban a esto. Empiezo por el final. Frugoni presentó su renuncia y se la acepté. El riesgo país no baja por el riesgo Cuca, porque la gente, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad
baja, si bien la probabilidad es baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno. Entonces, por más que vos le asignes una probabilidad baja, en términos de valores esperados, digamos, cuando el downside es tan grande, eso hace que entonces haya cierta, digamos, resistencia hacia la baja. Habiendo dicho eso, nosotros estamos muy tranquilos con ese tema porque ya tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos 3 cupones. Y a diferencia de lo que pasó típicamente en Argentina, donde la macroeconomía siempre estuvo, digamos, desordenada, entonces el paso del tiempo le jugaba en contra al país, ahora como la economía está ordenada, el paso del tiempo juega a favor, las cosas siguen mejorando. Entonces, en la medida que el tiempo pase, las cosas van a seguir mejorando, vamos a seguir viendo mejoras en las calificaciones como pasó recién con Fitch, y el riesgo país va a ir yendo a donde realmente creemos nosotros que tiene que ir. Hoy hay una diferenciación muy clara, si vos lo ves por los 2 últimos bonos que hemos emitido de legislación local, que vence uno en octubre del 2027 y otro en octubre del 2028, que es misma legislación, misma estructura de bonos, todo. Y hay una diferencia de tasa de 3,5 puntos. Entonces, eso está priceando de alguna manera lo que es el riesgo electoral. Que como digo, no es que el mercado le asigne una probabilidad alta, sino que lo que le asigna es un downside muy alto si esa probabilidad baja se da. No sé si se entendió. Por último, lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso. De hecho, venimos del viaje con el presidente, en donde uno de los inversores literalmente se rió en confianza, hablando con el canciller, con el embajador y conmigo, diciendo ¿qué les pasa en Argentina que creen realmente que yo voy a decidir a decidir una inversión en función de si el jefe de gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué? Bueno, fue casi una risa como diciendo claramente no tiene ningún sentido. Y eso lo quiero enfatizar porque en ese sentido Argentina ha mejorado mucho como país. Nos estamos empezando a graduar de país más serio. O sea, si hay algún tema político, en Argentina típicamente repercutía en la economía. Por eso, como digo siempre, era porque vos tenías la macroeconomía muy desordenada. Ahora, cuando vos ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos, digamos, serios, no como es la situación de Manuel, digamos, caso Perú, por ejemplo, donde cambian de presidente cada tanto, no tiene ningún impacto en la economía. O sea, los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, quedan en la política y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora, particularmente cuando es un tema que realmente para nosotros, no tiene ningún impacto. Entonces, creo que contesté los 3 puntos, pero como digo, sería bueno circunscribirnos a lo que es el RIG, que es la idea de la conferencia. Buenas tardes para los ministros. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, voy a dirigirme al ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta el anuncio que acaba de hacer, un anuncio muy importante, sin precedentes para la historia de la Argentina, que tiene que ver con el RIGI. Ahora, yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ex ministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves, intimando al jefe de gabinete que presente su declaración jurada. No estoy tan seguro que sea un hecho nimio como usted acaba de describir. Y otro tema más, si me permite, preguntarle a cualquiera de los 3 que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Bueno, perdón que me meta, pero
Hoy la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del superRIGI, denominado superRIGI, podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante. Y lo que hemos hecho, lo que ha hecho la ministra Monteoliva o lo que está haciendo en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, que tanto tiempo nos ha tenido contra la pared a los argentinos, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros, como recién de Caputo, de poder responder cualquier tipo de preguntas, queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas, y si hacemos la conferencia de prensa con 2 ministros de la Nación exponiendo 2 temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para, más allá de la introducción que hiciste sobre el RIGI, no preguntaste nada sobre el RIGI. Entonces sería bueno aprovechar al ministro, aprovechar a la ministra para hablar de temas que realmente hagan a sus temas de gestión. Después no sé si querés responder. No, preguntas sobre el superRIGI creo que es... Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta tan que no... Dale. Dios mío. Para el ministro Caputo, primero, tema RIGI, básicamente serían, o sea, ¿cuáles son las diferencias con el actual en términos de montos, tiempos, por ejemplo, de las protecciones que aplican al actual, cómo se diferencian en el superRIGI? Y una aclaración con respecto a lo que acaba de decir sobre la deuda, que ya está asegurados esos pagos. También vienen otros pagos en 2027 en particular, lo que es BOP real, deuda local. ¿Cómo piensan afrontar eso, además de la volatilidad cambiaria que normalmente acompaña un año electoral? ¿Piensan todavía no acudir a los mercados? ¿Sigue vigente lo que es el swap con Estados Unidos? Esos 2 temas. Gracias. Aprovechaste el superRIGI para mandar otra, dale. Pero pregunté igual. A ver, la diferencia del superRIGI, primero, no sé si lo dije, perdón, pero lo repito, o sea, la idea de hacer un superRIGI es porque muchas de estas industrias tienen márgenes muy bajos y nosotros competimos con países que, digamos, las casas matrices, cuando toman esas decisiones de inversión, estamos compitiendo contra países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de lo que es instituciones y composición, digamos, impositiva. Entonces, y esto, como digo, apunta a el mediano y largo plazo, algo federal y que genere mucho más empleo, exportaciones, recaudación y demás. En particular, lo referido a las diferencias con el RIGI, el RIGI tenía una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, este va a tener una tasa de impuesto a las ganancias del 15%. El proceso de aceleración, de amortización acelerada es más acelerada en el superRIGI, es 60% en el primer año, 20% en el segundo, 20% en el tercero. Después hay, digamos, exención de aranceles a la importación para todo lo que esté relacionado con la producción de lo que se tenga que producir. Hoy en el RIGI estas excepciones depende, digamos, es básicamente para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura, entonces a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir. Después también tiene 0 de aranceles de exportación. También algo muy importante para las provincias que adhieren va a ser que no puedan cobrar ingresos brutos de más del 0,5%. Y también
va a ser que lo que es tasas municipales no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación. Entonces, te diría que esas son las diferencias principales. Y la otra, y el monto mínimo, buena pregunta, Manuela, todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana con Daniel y el grupo. Y la otra pregunta que me habías hecho era de la que te colaste. De 2027 y lo que son más de 20.000 millones de deuda. Lo del refinanciamiamiento. Sí, mira, electoral. Esencialmente tenemos 4.000 millones de dólares de lo que es el programa de bonos de Bonar 27 y 28. Tenemos otros 4.000 de lo que es el programa con los multilaterales, estos que vamos a hacer con garantías que nos va a permitir poder refinanciar a una tasa mucho más baja de lo que sería ir al mercado. Después tenemos aproximadamente 2.000, 2.500 millones de lo que va a ser concesiones y venta de activos. Entonces, esos son más o menos 10.000, 10.500 millones de dólares. De lo que es vencimiento de cupones de capital, porque pensá que nosotros los intereses, si bien el vencimiento de los cupones es en el orden de los 4.400, 4.500 millones de dólares, lo que vence realmente de capital, porque el resto nosotros lo pagamos con el superávit primario, es aproximadamente 2.600, 2.700 millones de dólares. Por 3, eso te da más o menos 8.100, es decir, que todavía tenemos un exceso de 2.000, 2.500 millones de dólares. Parte de eso va a ser usado para cancelar al Fondo Monetario, que el año que viene tenemos vencimiento de capital por aproximadamente 4.400 millones. Y lo que es refinanciamiento de lo que es Bopreal y demás, bueno, esos son refinanciamientos o pagos que hará el Banco Central. Pero digamos, lo que es nuestro programa financiero, como digo, está cubierto prácticamente en su totalidad. Como máximo el año que viene tendremos que refinanciar unos 2.000, 2.500 millones de dólares, que bueno, si el mercado está en un nivel razonable iremos al mercado, pero como digo siempre, nosotros estamos explorando otras alternativas también de financiamiento, que así como anunciamos hace un tiempo la del Banco Mundial, seguimos trabajando en otras porque el objetivo es refinanciar a la tasa más baja posible, porque eso es lo que más favorece a todos los argentinos, ¿no? Si podemos refinanciar al 6 o 6,5% en vez de al 9,5%, es lo que corresponde hacer. O sea que esa es la razón por la que no vamos al mercado, porque tenemos al mercado internacional, porque sí hemos ido al mercado local, porque tenemos alternativas que hoy les convienen más a los argentinos. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Fabián Wallman, de FM La Patriada. En primer lugar, quería trasladarle, vocero, jefe de gabinete, un mensaje para el presidente que está aquí en la Casa Rosada, que por favor tenga bien, cuando pase delante nuestro, no desmerecer su investidura y demuestre su hombría de bien, deteniéndose para respondernos sin insultarlos. Además, por favor, transmítale la imposibilidad de realizar nuestra tarea encerrados y perseguidos hasta el baño por primera vez en la historia de la República Argentina. Muy amable si lo puede hacer. Le quería consultar, ministra Monteoliva, por el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del cabo Guerrero por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas en 5 oportunidades. Quería conocer su opinión al respecto, tomando en cuenta que tanto usted como la exministra Bullrich han hecho una defensa cerrada del cabo Guerrero diciendo que justamente no había disparado. Y por último preguntarle si en las condiciones de trabajo que están actualmente las fuerzas de seguridad con sueldos magros considera que la situación dentro de las fuerzas es realmente estable, tomando en cuenta de alguna manera algunas cuestiones que han tenido con reclamos y movilizaciones de distintos sectores. Gracias. Bueno, la pregunta no tiene nada que ver con el... Sí, no sé, perdón, ministra, Fabián, no sé si llegaste recién, pero recién tu compañero tuvimos la misma respuesta. Digo, era
es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero para quien quiera preguntar sobre incautación de drogas. No tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Sí. Estábamos hablando de la incautación de drogas. Bueno, no, al ministro ya le preguntaron. No sé si el ministro quiere, si no, nos retiramos a la reunión de gabinete que estaba prevista. Gustavo, no se te escucha, no tenés micrófono. Te pido por favor que esperes el micrófono para que puedas salir en la transmisión. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Ministro, quiero preguntarle esto. El gobierno dice no hay plata, las provincias tienen problemas de recaudación y hay una fuerte tendencia a la actividad minera. Lo que le pregunto es, si el gobierno en su idea de cambiar la matriz va tan fuerte en ese sentido, ¿no cree que pueda haber algún tipo de desestabilización general? En el sentido de que a futuro, si hubiera algún inconveniente con esa actividad, las provincias sin financiamiento impositivo y con algún inconveniente por la actividad minera podrían estar con alguna molestia. No, la verdad que no comparto ese punto, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es justamente lo contrario, digamos. Todo lo que estamos haciendo es para que la recaudación crezca, ¿sí? Y entonces, como la mayoría de esos recursos, como sabes, son coparticipables, entonces cada vez más son los recursos que llegan a las provincias. De hecho, ese es el feedback que yo estoy recibiendo de los gobernadores. ¿Cómo vamos a recaudar más? Bueno, a través de dos formas. Una, generando una mayor formalización de la economía, por eso hemos mandado, por eso se hizo la ley de modernización laboral. Lo que tratamos de lograr con eso es que haya una mayor formalización, y la segunda forma de recaudar más es con mayor crecimiento. A esto apuntan tanto, las inversiones del RIGI, a esto apunta la creación del Super RIGI. Es la inversión lo que va a generar el crecimiento sostenido. Entonces, en la medida que nosotros crezcamos más, la economía se formalice más y nosotros no aumentemos el gasto, entonces cada vez tenemos un mayor superávit. Ese mayor superávit, por un lado, nos permite bajar cada vez a nosotros más impuestos y tener industrias más competitivas. Y en la medida que hay mayor competitividad, va a haber muchas más inversiones, que va a generar mucho más empleo y al final va a terminar redundando en todavía mayor recaudación. Entonces, es el proceso inverso al que estuvo Argentina sumergido durante los últimos 20 años, donde, de vuelta, por tener déficit, por tratar de incentivar el crecimiento vía consumo, vía el famoso plan platita, eso en realidad era una ilusión monetaria, porque vos pasabas de ganar 10 pesos a 2, eso es lo que nosotros llamamos un incremento nominal, que a veces nosotros hablamos y la gente no sabe lo que estamos diciendo. Nominal quiere decir eso, que por ejemplo sube de 10 a 12. Ahora, en términos de poder de compra, en términos reales, vos con esos 12 pesos podías comprar cada vez menos. No se generaba ninguna inversión porque al haber un nivel de inflación tan alto, la economía estaba absolutamente desordenada, y en una economía desordenada no hay previsibilidad y no hay inversión. La consecuencia de eso, entonces, ¿cuál fue? Cada vez mayor nivel de pobreza, que estemos estancados en el nivel de empleo desde el 2011 y estemos estancados en el nivel de crecimiento, por lo tanto, en la recaudación desde el 2015. Entonces, lo que estamos haciendo desde el día 1 es viniendo a deshacer todo ese esquema que tanto mal le hizo a Argentina durante todas estas últimas 2 décadas. Bueno, si alguien quiere preguntar algo sobre el operativo, sí, claro. Y si nos vamos a reunión de gabinete, estamos llegando tarde. Liliana Arias, de Radio Nacional. La pregunta es para la ministra Monteoliva y está relacionado si van a aplicar también el Plan Bandera en otras provincias,
porque evidentemente todos los operativos que están llevando adelante, más que nada este último que estuvo nombrando hoy, estarían dando resultado. Digo, ¿qué pasa en el resto de las provincias bajo el nombre Plan Banderas u otro nombre? Gracias. Muchas gracias. No estarían, sino están dando resultados. El Plan Bandera es la evidencia de qué manera funciona la articulación entre la nación, la provincia y el municipio en términos de resultados no solo operativos, sino también frente al narcotráfico y al desbaratamiento de las organizaciones criminales. En el resto de las provincias estamos con intervenciones diferenciadas porque no se puede hacer lo mismo en todos lados. Tenemos implementación del Plan Güemes en la provincia de Salta, que tiene un componente de narcotráfico, por supuesto, no es solamente una intervención fronteriza. Tenemos el Plan Guasurarí en la provincia de Misiones. Mañana estaremos en la provincia de Misiones precisamente en el seguimiento de este plan, que tiene una dinámica distinta de contrabando y narcotráfico en el límite con Brasil. Tenemos el Plan Paraná en la isla Cerrito, que va avanzando en fases, y por supuesto el Plan 90-10 en 6 jurisdicciones donde se viene trabajando la reducción de homicidios y violencias relacionadas que tienen foco en las organizaciones criminales. Es decir, la metodología del Plan Bandera se está aplicando en distintas jurisdicciones con el conocimiento y la evidencia de las características de esas jurisdicciones precisamente en ese sentido. Y también están generando resultados. La baja de homicidios que presentamos a comienzo de año hace referencia precisamente a las 15 jurisdicciones donde el homicidio, además de la provincia de Santa Fe, viene bajando. En la provincia de Buenos Aires tenemos un despliegue, hemos mantenido el despliegue tanto de Gendarmería como de Policía Federal, y acá siempre es importante hacer alusión a algo. Nosotros como fuerzas federales no llegamos a una provincia sin el acuerdo previo como lo hacemos con el resto, precisamente porque la competencia primera en seguridad ciudadana la tienen las provincias y nosotros somos un complemento a esa competencia. No hay un convenio como el que existe para el funcionamiento del Plan Bandera. Sí tenemos articulación en operativos de narcotráfico en determinados municipios con los que venimos trabajando. El año pasado hicimos más de 9.000 procedimientos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, solo en la provincia de Buenos Aires, pero no en un esquema de Plan Bandera porque no está ese acuerdo con la provincia. Es la provincia la que debe solicitar, plantear o pedir ese tipo de acompañamiento y de intervención. Gracias, ministra, gracias, ministro, y muchísimas gracias a todos.